Buenas tardes. Lectura del Chaitanya Charitamrita. Entonces, estamos en el Adi Lila capítulo 9, desde el texto 16. Con el sobrio y grave Paramananda Puri como la raíz central, las otras 8 raíces en las 8 direcciones, el árbol de Chaitanya Mahaprabhu se erguía firmemente. Del tronco crecieron muchas ramas, y de estas infinidad de otras ramas. Así pues, las ramas del árbol de Chaitanya formaron un conglomerado o sociedad con grandes ramas que cubrieron todo el universo. Significado Srila Prabhupada. Nuestra Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna es una de las ramas del árbol de Sri Chaitanya Mahaprabhu de la Gaudiya. De cada rama principal crecieron muchos cientos de ramas secundarias. Nadie puede contar la cantidad de ramas que así crecieron. De esas innumerables ramas voy a tratar de nombrar las principales. Por favor, oigan la descripción del árbol de Sri Chaitanya Mahaprabhu. En la copa del árbol, el tronco se ramificó en dos. Un tronco se llamó Sri Advaita Acharya y el otro Sri Nityananda Prabhu. De esos dos troncos crecieron muchas ramas principales y secundarias que cubrieron el mundo entero. Esa rama y subrama y las subramas de estas se volvieron tan numerosas que en realidad nadie puede escribir acerca de ellas. De modo que los discípulos y los nietos de los discípulos, así como sus admiradores, se aparecieron a todo lo largo del mundo entero y no es posible enumerarlos a todos. Así como una gran higuera produce frutos en toda su extensión, cada parte del árbol del servicio devocional dio frutos. Significado de Srila Prabhupada. Este árbol del servicio devocional no es de este mundo material. El mismo crece en el mundo espiritual, donde no hay ninguna diferencia entre una parte del cuerpo y otra. Es algo así como un árbol hecho de azúcar, ya que cualquier parte de ese árbol que uno pruebe siempre es dulce. El árbol del Bhakti tiene diversas ramas, hojas y frutas, pero todas ellas son para el servicio de la Suprema Personalidad de Dios. Hay 9 procesos diferentes de servicio devocional: Sravana, Kirtan, Vishnu, Smaranam, Pada, Sevanam, Archana, Bandhanam, Dasya, Sakya, Atma, Nivedanam. Pero todos ellos solo son para el servicio del Señor Supremo. Por lo tanto, ya sea que uno oiga, cante, recuerde o adore, sus actividades darán el mismo resultado. ¿Cuál de esos procesos será el más indicado para un devoto en particular? Dependerá de su gusto. Como si Krishna Chaitanya Mahaprabhu era el tronco original, el sabor de los frutos que crecían en las ramas y sus ramas sobrepasaron el sabor del néctar.
Las frutas maduraban y se volvían dulces y nectarias. El jardinero, Sri Chaitanya Mahaprabhu, las distribuía sin cobrar nada. Toda la riqueza de los tres mundos no se puede equiparar con el valor de una de esas nectarias frutas del servicio devocional. Sin considerar quién la podía o quién no, ni quién era apto para recibirla o quién no, Chaitanya Mahaprabhu distribuiría la fruta del servicio devocional. Significado. Esa es la esencia del movimiento de Sankirtan de Sri Chaitanya Mahaprabhu. No se hace ninguna distinción entre aquellos que están aptos o no para oír del movimiento de Sankirtan o para participar en él. Por consiguiente, se debe predicar acerca del mismo sin discriminación. El único propósito que deben tener los predicadores del movimiento de Sankirtan debe ser el de seguir predicando sin restricción. Esa es la manera en que Sri Chaitanya Mahaprabhu introdujo en el mundo este movimiento de Sankirtan. Verso 30. El jardinero trascendental Sri Chaitanya Mahaprabhu distribuía una pequeña El jardinero trascendental Sri Chaitanya Mahaprabhu distribuía un puñado de frutas tras otros en todas las direcciones. Y cuando la pruebe gente hambrienta, y cuando la pobre gente hambrienta comía los frutos, el jardinero sonreía con gran placer. El señor Chaitanya se dirigió de la siguiente manera a las múltiples variedades de ramas y subramas del árbol de servicio devocional. Como el árbol del servicio devocional es trascendental, cada una de sus partes puede realizar la función de todas las demás. Aunque se supone que un árbol es inmóvil, no obstante este árbol se mueve constantemente. Significado. En el mundo material tenemos la experiencia de que los árboles se quedan en un solo lugar. Pero en el mundo espiritual un árbol puede ir de un lugar a otro. Por lo tanto, en el mundo espiritual todo se dice que es alukika, extraordinario y trascendental. Otra característica de ese tipo de árbol es que puede actuar de un modo universal. En el mundo material, las raíces de un árbol van hacia lo profundo de la tierra, pero para conseguir comida. Pero en el mundo espiritual, las ramitas, ramas y hojas de la parte superior del árbol pueden actuar igual que las raíces. No hay límite. Verso 33. Todas las partes de este árbol están conscientes espiritualmente y en consecuencia, a medida que van creciendo, se van esparciendo por todo el mundo entero. Yo soy único. Yo soy el único jardinero. ¿A cuántos lugares puedo ir? ¿Cuánta fruta puedo recoger y distribuir? Significado. Aquí Sri Chaitanya Mahaprabhu indica que la distribución del Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, se debe realizar mediante la unión de fuerza. Aunque Él es la suprema personalidad de Dios, se lamenta y dice, ¿cómo voy a hacerlo solo? ¿Cómo puedo yo solo recoger el fruto y distribuirlo por el mundo entero? Eso indica que todas las clases de devotos que hay deben unirse para distribuir el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, sin considerar el tiempo, el lugar ni la situación.
Verso 35. Sería sin duda una tarea muy laboriosa el recoger y distribuir los frutos yo solo, y aún así sospecho que algunos los recibirán y otros no. Por lo tanto, le ordeno a cada hombre de este universo que acepte este movimiento de conciencia de Krishna y distribuya por todas partes este fruto del Mahamantra. Significado. En relación con esto hay una canción que canta Srila Bhaktivinoda Thakur que dice Enishi Osadi Maya Nahi Varalohi Harinama Mahamantra Loitumi Magi Bhaktivinoda Prabhu Charene Diya Sei Harinama Mantra Lailu Majiya. El señor Chaitanya Mahaprabhu ha introducido el movimiento del Sankirtan solo para disipar la ilusión de Maya, por lo que todo el que se encuentra en este mundo material cree ser un producto de la materia y cree por ello que tiene muchos deberes relacionados con el cuerpo. A decir verdad, la entidad viviente no es su cuerpo material, ella es un alma espiritual. Ella tiene la necesidad espiritual de ser eternamente dichosa y estar colmada de conocimiento. Pero lamentablemente se identifica con el cuerpo, a veces como ser humano, a veces como animal, a veces como árbol, a veces como ser acuático, a veces como semidiosa, etc. Así pues, con cada cambio de cuerpo se desarrolla en ella un tipo diferente de conciencia con diferentes tipos de actividades y de ese modo se enreda de manera creciente en la existencia material, transmigrando perpetuamente de un cuerpo a otro. Bajo el hechizo de la energía ilusoria o la ilusión, no considera el pasado ni el futuro, sino que simplemente se satisface con la corta vida que ha obtenido en la actualidad. Para erradicar esa ilusión, Sri Chaitanya Mahaprabhu ha traído el movimiento de Sankirtan. Él le pide a todos el mundo que lo acepte y lo distribuya. Una persona que verdaderamente es seguidora de Sri Chaitanya Mahaprabhu o de Bhaktivinoda Thakur debe aceptar de inmediato el pedido de Chaitanya Mahaprabhu, ofreciéndole respetuosa reverencia a sus pies de loto e implorándole así que el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Si uno tiene la gran fortuna de pedirle al Señor este Mahamantra Hare Krishna, su vida es un éxito. Verso 37. Yo soy el único jardinero. Si no distribuyo estos frutos, ¿qué voy a hacer con ella? ¿Cuántos frutos puedo comer yo solito? Significado. El Señor Chaitanya Mahaprabhu produjo tantas frutas del servicio devocional que se deben distribuir por el mundo entero. De lo contrario, ¿cómo puede él disfrutar y saborear solo cada una de ellas? La razón original por la que el Señor Sri Krishna descendió como Sri Chaitanya Mahaprabhu fue para entender el amor de Srimati Radharani por Krishna y saborear ese amor. Las frutas del árbol del servicio devocional eran innumerables y por eso él quería distribuirlas entre todos sin restricción. Srila Rupa Goswami escribe por ende lo siguiente: Anamritam charitam anarpitam charim chirat karunaya vanitna kalo samarpayiktu unaktoyulam rasasam bhakti sriyam hari puruta sundara duitim kandavan sandipitam sada hridayam kandare spurratu han sasinandanam.
Hubo muchas encarnaciones preciosas de la personalidad de Dios, pero ninguna fue tan generosa, buena y magnánima como Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya que él distribuyó el aspecto más confidencial del servicio devocional, es decir, el amor conyugal de Radha y Krishna. Por lo tanto, Sri Rupa Goswami Prabhupada desea que Sri Chaitanya Mahaprabhu viva perpetuamente en el corazón de todos los devotos, pues así ellos podrán entender y saborear los amoríos de Srimati Radharani y Krishna. Verso 38. Por el trascendental deseo de la suprema personalidad de Dios, todo el árbol ha sido rociado con agua, y por eso hay innumerables frutas del amor de Dios. Significado: Dios es ilimitado y sus deseos también son ilimitados. Ese ejemplo de la infinidad de frutas es de hecho apropiado incluso dentro del contexto material, pues con la buena voluntad de la Suprema Personalidad de Dios se puede producir suficientes frutos, granos y otros alimentos, de modo que toda la gente del mundo no pueda terminarlo, ni siquiera si comieran 10 veces lo que pueden. En este mundo material no hay realmente escasez de nada, más que de conciencia de Dios, conciencia de Krishna. Si la gente se vuelve consciente de Krishna por la trascendental voluntad de la Suprema Personalidad de Dios, se producirá suficiente alimentos como para que la gente no tenga ningún problema económico en absoluto. Este hecho se puede entender muy fácilmente. La producción de las frutas y las flores no dependen de nuestra voluntad, sino de la suprema voluntad de Dios. Si Él está complacido, puede proveer de suficientes frutos, flores, etc. Pero si la gente es atea y hereje, la naturaleza por la voluntad de Él restringe el suministro de comida. Por ejemplo, en varias provincias de la India, especialmente en Maharashtra, Uttar Pradesh y otros estados adyacentes, a veces hay una gran escasez de alimentos debido a la falta de lluvia. Los llamados científicos y economistas no pueden hacer nada acerca de eso. De manera que para resolver todos los problemas uno debe buscar la buena voluntad del Señor Supremo, volviéndose consciente de Krishna y adorándolo a Él regularmente con el servicio devocional. Verso 39. Distribuyan este movimiento de conciencia de Krishna por todo el mundo entero. Que la gente coma esa fruta y al final se libere de la vejez y la muerte. Significado: el movimiento de la conciencia de Krishna, introducido por el Señor Chaitanya, es extremadamente importante porque alguien que se entrega a Él se vuelve eterno, quedando libre del nacimiento, la muerte, la enfermedad y la vejez. La gente no reconoce que las verdaderas aflicciones de la vida son los 4 principios del nacimiento, la muerte, la vejez y la enfermedad. Esa gente es tan necia que se resigna a padecer esos 4 sufrimientos, ya que no conocen el trascendental remedio del Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Con el simple canto del Mahamantra Hare Krishna uno puede liberarse de todo sufrimiento, pero debido a que la gente está embrujada por la energía ilusoria, por la bruja maya, no se da a este movimiento seriamente. Luego, aquellos que son verdaderos sirvientes de Sri Chaitanya Mahaprabhu deben distribuir con seriedad este movimiento por el mundo entero para darle a la sociedad humana el mayor beneficio que existe. Desde luego que los animales y otras especies inferiores no son capaces de entender este movimiento,
Pero incluso si un pequeño número de seres vivientes se entregan a él con interés por medio de su canto en voz alta, todas las entidades vivientes, sin importar si son animales, árboles, insectos, plantas, animales unicelulares, lo que sea, y otras especies inferiores se beneficiarán también. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu le preguntó a Haridas Thakur cómo iba a favorecer a otras entidades vivientes, aparte de los seres humanos, Srila Haridas Thakur respondió que el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, es tan potente que si se canta en voz alta todo el mundo se beneficiará, incluso las especies de vida inferior. Texto 40. Si las frutas se distribuyen por el mundo entero, mi reputación como hombre piadoso se conocerá en todas partes, y de ese modo toda la gente glorificará mi nombre con gran placer. Significado. Esta predicción del Señor Chaitanya Mahaprabhu ahora se está cumpliendo, de hecho. El movimiento de la conciencia de Krishna está siendo distribuido por todo el mundo entero mediante el canto del Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y la gente que estaba llevando una vida caótica y confusa está ahora sintiendo felicidad trascendental. Ellos están encontrando paz en el Sankirtan, en el canto congregacional del Santo Nombre, y por eso están reconociendo el beneficio supremo de este movimiento del Sankirtan. Esa es la bendición de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Su predicción se está cumpliendo ahora sin ningún lugar a duda, y aquellos que son sensatos y conscientes están apreciando el valor de este gran movimiento de Sankirtan. Texto 41. Aquel que ha nacido como ser humano en la tierra de la India, Bharatavarsha, debe hacer que su vida sea un éxito y trabajar por el beneficio de todas las demás personas. Significado. La magnanimidad del Señor Chaitanya Mahaprabhu se explica en este importante verso. Aunque él nació en Bengal y los bengalíes tienen por ello un deber especial para con él, Sri Chaitanya Mahaprabhu se está dirigiendo no solo a los bengalíes, sino a todos los habitantes de la India. En la tierra de la India es donde se puede desarrollar la verdadera civilización humana. La vida humana está hecha especialmente para la comprensión de Dios, tal como se afirma en el Vedanta Sutra, Atato Brahma Jigyasa. Todo el que nace en la tierra de la India, Bharatavarsha, tiene el privilegio especial de poder sacar provecho de la instrucción y guía de la civilización védica. Dicha persona aprende automáticamente los principios básicos de la vida espiritual, pues el 99.9% de la población de la India, incluso los sencillos granjeros de las aldeas y otras personas que ni son educados ni sofisticados, creen en la transmigración del alma, en las vidas pasadas y futuras y en Dios. Y por naturaleza quieren adorar a la suprema personalidad de Dios. Esas ideas constituyen la herencia natural de una persona nacida en la India. La India tiene muchos lugares sagrados de peregrinajes tales como Gaya, Benare, Mathura, Praya, Vrindavan, Hardwar, Rameswaram y Jagannath Puri, y aún la gente va ahí por millones. Aunque los actuales líderes de la India están influyendo en la gente para que no crean en Dios ni en una siguiente vida,
ni en que hay una diferencia entre la vida piadosa y la impía, y aunque les están enseñando a beber vino, comer carne y volverse supuestamente civilizados, no obstante, la gente les teme a las cuatro actividades de la vida pecaminosa, es decir, la vida sexual ilícita, el consumo de carne, el consumo de alcohol y droga y las apuestas. Siempre que hay un festival religioso, se reúnen por millones. Nosotros tenemos experiencia concreta de esto. Siempre que el movimiento de la conciencia de Krishna hace un festival del movimiento de Sankirtan, del canto congregacional del Santo Nombre en una gran ciudad como Calcuta, Bombay, Madra, Ahmedabad y Hyderabad, miles de personas asisten para oír el canto del Santo Nombre. A veces hablamos en inglés y pese a que la mayoría de la gente no entiende el idioma, aún así acuden a oírnos, incluso cuando hay imitaciones de encarnaciones de Dios que van a hablar, la gente se reúne por miles, ya que todo el que nace en la tierra de la India tiene una inclinación espiritual natural y aprenden los principios básicos de la vida espiritual. Ellos tan solo necesitan ser educados un poco más en los principios védicos. Por lo tanto, Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo, Yagna Sartakaran Karikara Paran Upakaran. Si un hindú es educado en los principios védicos, puede realizar las actividades de bienestar social más benéfica para todo el mundo entero, que es el canto del santo nombre. En la actualidad, por la falta de conciencia de Krishna, conciencia de Dios, el mundo entero está a oscuras, habiendo sido cubierto por los cuatro principios de la vida pecaminosa, el consumo de carne, la vida sexual ilícita, las apuestas y el consumo de droga y licor. Por lo tanto, existe la necesidad de una propaganda vigorosa para educar a la gente a que se abstenga de las actividades pecaminosas. Esto traerá la paz y la prosperidad. El número de truanes, ladrones y libertinos naturalmente disminuirá. Toda la sociedad humana tendrá conciencia de Dios. El efecto práctico de nuestra divulgación del movimiento de la conciencia de Krishna por el mundo entero es que ahora los libertinos más degradados de todos se están convirtiendo en muy elevados santos. Ese es solo el humilde servicio de un hindú para el mundo entero. Si todos los hindúes hubiesen emprendido ese camino tal como lo aconseja Sri Chaitanya Mahaprabhu, la India le habría dado un regalo único al mundo entero, en razón de lo cual habría sido glorificada. Ahora, sin embargo, la India es conocida como un país sumido en la pobreza y siempre que alguien de Norteamérica o de otros países van a la India, ven a mucha gente tiradas en las veredas para la que ni siquiera hay facilidades de tener comida al día. También hay instituciones que recogen dinero de todas partes del mundo en nombre de las actividades beneficiosas para gente pobre, pero que lo gastan en su propia complacencia de los sentidos. Ahora, en base a la orden de Sri Chaitanya Mahaprabhu, se ha fundado el movimiento de la conciencia de Krishna y la gente se está beneficiando de este movimiento. Así que ahora los líderes de la India tienen el deber de considerar la importancia de este movimiento y adiestrar a muchos hindúes para que salgan de la India a predicar acerca de este culto. La gente lo aceptará
habrá cooperación entre la gente de la India y entre los demás del mundo entero, y la misión de Chaitanya Mahaprabhu se verá entonces cumplida. Si Chaitanya Mahaprabhu será puesto glorificado, si Chaitanya Mahaprabhu será pues glorificado por todas partes del mundo, y naturalmente la gente se volverá feliz, apacible y próspera, no solo en esta vida, sino también en la siguiente vida, ya que como se dice en el Bhagavad Gita, todo el que entienda a Sri Krishna Chaitanya o a la personalidad de Dios Sri Krishna conseguirá muy fácilmente la salvación o a liberarse de las reacciones de nacimiento y muerte, e irá de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Si Chaitanya Mahaprabhu le pidió por ello a cada hindú que se convirtiera en predicador de su culto para salvar al mundo entero en una confusión desastrosa. Ese no es solo el deber de los hindúes, sino el deber de todos. Y nos contenta de sobremanera que unos muchachos y muchachas americanos, europeos, están cooperando seriamente en este movimiento. Debemos saber con toda certeza que la mejor actividad de bienestar social para toda la sociedad humana es la de despertar el nombre de Dios en todos los individuos o conciencia de Krishna. Por lo tanto, todo el mundo debe ayudar a este gran movimiento. Eso se confirma en el Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 22, verso 35, que se cita continuamente en el Chaitanya Charitamrita. Verso 42. Lo vamos a dejar para el siguiente video. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavrita. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Estaban Yarma, Sapalayam, Dehinam, Idam, de Jesús, Prakna, Harta, Dilla, Bacha, Shreya, Acharyan, Sada. Todo ser viviente tiene el deber de realizar actividades de beneficio por el bien de los demás, con su vida, su riqueza, su inteligencia y sus palabras. Ese es el verso. Entonces mañana o el día que pueda filmar otro video, leo el significado sin la Prabhupada. Haribol, Go Premanande, Haribol.